Hola curiosos y curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacerles un video acerca de los materiales que usamos los dentistas. Y esto porque hace poco yo hice una historia de la cual les pregunté a ustedes qué video querían que les hiciera. Y este video fue el más votado por ustedes. Así que si les interesa, quédense y vamos a ello. Y lo primero que todo es que vamos a tener lo que es la taza de hule y la espátula para el alginato. Bueno, aquí tenemos lo que es la taza de hule y aquí vamos a tener lo que es la espátula. Aquí lo que vamos a colocar es el alginato. En este caso pues yo tengo esta marca, es la marca Tulip. Bueno, para ello van a utilizar lo que son las medidas. En ese caso pues aquí yo tengo una medida, es esta de la marca Cavex, de las cuales aquí nos van a decir las proporciones dependiendo de la cucharilla que vamos a ir colocando. Por ejemplo, ahí tenemos el medidor que dice una cucharilla, 2 cucharillas y 3 cucharillas, ¿no? Bueno, ahora aquí ya tengo una taza que es más chica, que esta taza sería para el yeso. Y en este caso para el yeso vamos a utilizar lo que es una espátula de metal. Y vamos a batir aquí el yeso. Y una vez que batamos el yeso y hayamos tomado la impresión al paciente con la cucharilla indicada, con el alginato, vamos a vaciar el yeso en la impresión y de ahí va a salir el modelo. Muchos dentistas ocupan lo que es el desburbujador, del cual lo que va a hacer es romper la tensión superficial de la impresión del alginato para evitar que salgan burbujas. Esto ya dependerá de cada odontólogo. En este caso aquí yo tengo una cucharilla parcial de la cual es donde vamos a tomar la impresión. Ya una vez vaciado lo que es la impresión vamos a obtener un modelo, que este vendrá siendo nuestro modelo. Después de obtener el modelo se puede articular. En ese caso vamos a articularlo en un modelo de bisagra. Digamos que el modelo ya lo articulamos y el modelo quedaría algo así. Así quedaría el modelo, digamos. Ese es yeso piedra, lo colocamos en esta parte, igualmente en la parte de abajo y pues ya nos permitiría ver los movimientos de apertura y cierre del paciente. Igualmente los modelos podrían articularse en un articulador semiajustable. La diferencia entre el articulador semiajustable con lo que es el articulador de bisagra es que este nos va a permitir hacer movimientos de lateralidad, protrusión, retrusión y aparte la apertura y cierre, que es lo único que hace el articulador de bisagra, y ya montado nos quedaría algo así. De todos modos yo les pondré una imagen para que puedan percibirlo de mejor forma. Después aquí yo tengo lo que es alguna figura, digamos, anatómica de un paciente. Esto no necesariamente me lo piden en la universidad, pero de todas formas se los enseño, es este. Muchos dicen que se parece a mí, pero ya me dirán ustedes. Lo bueno de este es que, pues mira, podemos abrirlo. Y ya se divide en dos mitades este. Ahí está, esta mitad y la otra mitad. Y pues aquí lo podemos volver a unir. Ahí quedó ya. ¿Cómo lo ven, Vamos a constar del equipo básico, que ya está formado por lo que es un espejo, un explorador, las pinzas, la espátula y un excavador. El espejo nos va a permitir ver con más claridad las zonas dentro de la cavidad oral. El explorador nos va a ayudar a palpar o a sentir, digamos, algún hoyo, alguna formación de una caries. La espátula pues nos va a ayudar más a lo que es con lo que es el mezclado, el espatulado. Y el excavador personalmente yo lo ocupo mucho para quitar, digamos, restos de dentina, de detritus. Igualmente lo utilizo para colocar bases, cemento. Vamos a tener lo que son las grapas, que las grapas principalmente se van a ocupar para lo que es el aislamiento absoluto. El aislamiento absoluto va a consistir en no permitir entrada de algún líquido, la saliva, e igual interferencias como la lengua, los carrillos. Nos va a permitir tener una mejor visión del tratamiento que estamos haciendo. Lo suelen ocupar en lo que son las endodoncias, cuando colocamos resina, para evitar que la saliva entre en la cavidad del diente, pues dure mucho más tiempo la restauración. Algunas van a ser traumáticas, como en este caso, y otras van a ser atraumáticas. Todas estas grapas, por cierto, ya están esterilizadas, y ya aquí ya será elegir la grapa dependiendo del tamaño del diente.
Por ejemplo, esta grapa sería atraumática. Vamos a tener lo que son los cepillos y las copas para la profilaxis, de las cuales esto nos va a permitir hacer lo que es la profilaxis antibiótica o lo que son la limpieza profesional. Vamos a tener lo que es el fluoruro en gel, va a venir en diferentes presentaciones o en diferentes sabores. Hay sabores inclusive de fresa, de mango, y pues bueno, aquí lo tenemos al 1.23%. Este nos va a permitir a fortalecer los dientes. Y estas van a ser las cucharillas en donde nosotros colocamos el flúor y lo llevamos directamente solamente a los dientes, no a otros tejidos que no sean dentales. Continuando, vamos a tener lo que son, digamos, la pasta, la que nosotros ocupamos, que es la que vamos a colocar en los dientes y junto con los cepillos y las copas, con la que haremos la limpieza profesional. Vamos a tener diferentes godetes, de las cuales los godetes pueden utilizarse dependiendo del caso. Vamos a elegir en este caso el godete que es de cristal. Del godete de cristal podemos colocar lo que son, digamos, acrílico, algún tipo de cemento. Lo malo de este tipo de godetes de plástico es que el material se pega mucho y pues es más difícil de retirarlo. También algo muy importante es que vamos a tener la pieza de baja. La pieza de baja la podemos utilizar ya sea para hacer diferentes recortes o rebase de acrílico. Igualmente la podemos ocupar para ajustar algunas prótesis, y justamente este se le va a colocar lo que es el contraángulo. El contraángulo va a ser ese se le va a colocar a la pieza de baja, y aquí va a ir integrado lo que vendría siendo lo que es el cepillo o la copa para la profilaxis. O también se puede colocar lo que son algunas piedras de Arkansas o algunos pulidores que son para la resina, la amalgama, etcétera. En este caso aquí yo tengo una tijera que en odontología la tijera la ocupamos bastante. Normalmente cuando hacemos cavidades clase 2, que es cuando abarcamos, digamos, la parte mesial o distal de un diente, las paredes de al lado de un diente, digamos, para que queden bien planas, pues ocupamos lo que es una portamatriz. Hay matrices que pues vienen en tiras, nosotros tenemos que ir escogiendo el tamaño, entonces nosotros nos puede servir las tijeras para darle el tamaño adecuado a la matriz, cortarlo a la medida, y igualmente se puede ocupar para lo que son, digamos, para la sutura, ya que nosotros vamos suturando y tenemos que ir recortando la sutura para que no quede exceso, o en el caso igualmente para el hilo dental. Vamos a tener lo que es el arco de Young. El arco de Young se va a ocupar para lo que es el aislamiento absoluto, en el cual vamos a colocar el dique de hule, las grapas que anteriormente había mencionado, y esto va como que expandir el dique, el hule, para que podamos tener una mejor visión. También vamos a tener diferentes tipos de hilos retractores. Van a estar en diferentes medidas. Por ejemplo, este vendría siendo del 2. Vamos a tener igualmente este que vendría siendo hilo retractor del tipo número 1. Y también vamos a tener este, digamos, retractor de encía, que va a ser de 3 ceros. Lo que nos va a permitir hacer esos hilos es, digamos, que cuando preparamos un diente y lo preparamos hasta debajo de la encía, pues digamos que las coronas, las restauraciones que nosotros vayamos a colocar ahí, tenemos que bajar la encía con el hilo retractor, ya que saliendo la línea de terminación a la impresión nos dará un mejor ajuste en la restauración final. Bueno, pues este vendría siendo lo que es el dique hule, lo que les he comentado mucho. Este lo colocamos así. Y pues miren, básicamente eso es lo que cumple la función del arco de Young. Como he dicho, es expandir un poco lo que es el dique de hule para que nos permita ver mejor, tener una visión un poco más clara. Igualmente aquí pues vamos a tener lo que es una porta amalgama, de la cual este nos va a ayudar a colocar, digamos que este va a ser la amalgama. Vamos a apretar así y la amalgama se va a introducir aquí dentro. Tenemos aquí la amalgama y nada más lo soltaremos dentro de la cavidad del diente. Eso se le va a llamar porta amalgama, del cual el cloide discoide nos va a permitir remover los restos de amalgama que se hayan quedado dentro de la cavidad preparada. Digamos que nosotros ya obturamos con amalgama y quedaron restos de amalgama pegados al diente en donde no deberían estar. Entonces este cloide discoide nos va a ayudar a eliminar los restos de amalgama que se hayan quedado
pegados en el diente. Este va a ser la porta matriz. Aquí vamos a colocar lo que son las matrices. Vamos a obturar una cavidad, digamos, de las paredes de los lados. Esto nos va a permitir darles un mejor contorno y una mejor obturación para que no quede sobreobturado y pueda pasar lo que es el hilo dental. Bueno, en este caso aquí yo tengo lo que es un acrílico del número 62, que este acrílico normalmente lo ocupamos para dientes, para, digamos, hacer dientes de acrílico. Nosotros le vamos dando forma a lo que es al diente, digamos que en la preparación ya dada, hacemos que ocluya el paciente, que muerda, y le vamos dando forma al diente con el acrílico. Y el acrílico debe estar junto con el monómero. El monómero vendría siendo este. El acrílico se le podría igualmente conocer como un polímero. Vamos a tener diferentes tipos de curetas. Las curetas nos van a ayudar a eliminar el sarro acumulado en los dientes. Hay curetas que se ocupan para dientes anteriores, que vendrían siendo de los dientes que son centrales, laterales y caninos. Curetas también que son para dientes posteriores, para premolares y molares. Bueno, aquí les enseño diferentes curetas. Vamos a tener igualmente lo que son elevadores, que son aquellos materiales que vamos a ocupar para, digamos, extraer un diente. Esto nos va a permitir ejercer una fuerza en el diente para poder expulsarlo. Posteriormente se ocupa lo que es un forceps. Los elevadores, hay elevadores que son rectos, hay elevadores que se le conocen como de bandera, ya sea izquierdo, derecho. Vamos a tener igualmente lo que son los forceps. Los forceps son los materiales que nos van a permitir hacer alguna fuerza en el diente. Los forceps se van a clasificar en forceps, digamos, para dientes superiores, para molares superiores, para premolares superiores, para anteriores superiores, para anteriores inferiores, para molares inferiores y para premolares inferiores. También hay forceps que se van a utilizar para dientes, digamos, que ya tienen alguna destrucción coronaria, que nada más hay restos radiculares y ya no tienen corona. También algo muy importante que vamos a ocupar es la anestesia. En este caso aquí yo tengo lidocaína. Vamos a tener lo que son también las hojas de bisturí. Hay diferentes tipos de hojas de bisturí, pero con las que más adapte, las que más llegamos a ocupar son las del número 3. Hay mango y el bisturí, y cada uno es desechable. Es decir, se tiene que desechar una vez ocupado con el paciente. También vamos a tener aquí lo que son algunos portaalgodones, algunos algodones, algún aislamiento, digamos, relativo, no absoluto, porque podría, digamos, de alguna manera entrar un poco de saliva, pero se ocupa para que entre la saliva menos posible. Igualmente vamos a tener lo que son las sondas, que esta sonda, por ejemplo, es la Carolina del Norte. Hay sondas que se ocupan para lo que son para detectar bolsas periodontales, sondas como la tipo OMS que nos van a ayudar para detectar alguna caries. Vamos a tener igualmente lo que son los caimanes, que los caimanes lo ocupamos para colocarlos en los baberos y pues para que no se esté cayendo el babero. Vamos a tener papel articular, el cual el papel articular nos va a ayudar a medir, digamos, lo alto si queda una restauración o qué tan alto queda una restauración. Nos va a marcar los puntos de contacto de un diente superior con el diente inferior. Y esto nos va a marcar para decirnos qué tanto tenemos que rebajar al diente para que quede a la altura adecuada. Vamos a tener un mechero, que es el que ocupamos luego para el encerado de dientes. Digamos que en las endodoncias, algunas espátulas para remover lo que son las gutaperchas, o también podría ser para el acrílico. También vamos a tener lo que es el Oclufast, en este caso de la marca Shermack. Nos va a ayudar para sacar la mordida del paciente. Para ello vamos a ocupar una pistola, así digamos, una pistola como de, digamos, de tipo silicón, pero donde va a alojar este material. Como ven aquí en la imagen, la vamos a colocar así alrededor de todos sus dientes. Va a morder el paciente y se va a marcar sus huellas dentales.
que vendría siendo la mordida. Igualmente vamos a tener lo que son algunas placas para lo que son las radiografías. Siempre es importante tomar radiografías. En este caso son las placas análogas, porque también existen lo que son las placas digitales, de las cuales ya se ven las radiografías pero ya en la computadora. Y aquí tenemos que hacer el procedimiento de lo que es el revelado, el agua y el fijador. También vamos a tener lo que es un adaptador, del cual aquí vamos a colocar los eyectores, que es de donde nosotros sacamos las salivas, el exceso de agua. También algo que no he comentado es que también nos piden lo que es EGAPAC. El EGAPAC lo ocupamos para, digamos, forrar lo que es la unidad, todo el material que podamos contaminar, ya que al usar guantes y estar en contacto con la saliva del paciente, tocamos luego la lámpara. Y con otros pacientes, imagínense estar tocando con otra saliva diferente el mismo aparato, sí te va a generar una contaminación. Vamos igualmente aquí a tener lo que son varios dientes, de las cuales muchas materias te los van a pedir, ya sea para una endodoncia, ya sea para histología, en el cual la histología te va a enseñar lo que son los cortes histológicos de los dientes. Aquí por ejemplo vemos lo que son unos cortes dentales. Digamos que aquí partimos las raíces en dos, lo más corto posible para que se pueda ver mejor en el microscopio. También es muy importante los espejos, y aquí todo el conjunto desechable, ya sea guantes, ya sea bata desechable, ya sea gorro desechables, ya sean botas desechables, ya sean bolsas para esterilizar desechables. Y aquí por ejemplo igual tenemos un acrílico que es igual, decimos color 62, que vendría siendo como el color diente. Vaselina que luego se coloca para evitar que el acrílico o algún otro material se quede pegado. Tenemos aquí las piedras rosas y algunos fresones, que es para pulir, y los fresones para quitar el exceso de acrílico. Cada uno tiene corte mayor y de diferente grosor. Vamos aquí igualmente a tener lo que son la cera, en este caso para modelar dientes. Y por último aquí tenemos un cráneo, que usualmente te lo piden para una materia que se llama anatomía de cabeza y cuello, del cual te van a enseñar las partes del cráneo, los músculos, a veces los cráneos digamos naturales, o en este caso que se ve muy real, pero es un cráneo hecho de acrílico. Y pues bueno, esto vendría siendo todo. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, déjamelo en los comentarios. Yo sé que existe muchísimo más material, pero igualmente seguiré subiendo nuevos videos. Así que nos vemos hasta la próxima.